La cañonera aquí del colegio está medio raro su color. Chance, solo pongo todo lo que quiera. Ok. Aquí en el ciclo de Calvin, yo les decía que como se formaban 3 moléculas de 6 carbonos, que es inestable y que se vuelve automáticamente una molécula de 3 carbonos. Como lo primero estable que se forma es esta molécula de 3 carbonos, muchas gracias. Entonces, esta ruta, que es la normal, se conoce como una ruta C3, porque el primer compuesto estable formado tiene 3 carbonos. O sea, esto es, que vimos acá, es la ruta C3, es lo normal que ocurre. Va. Y después de eso ya viene un proceso que se llama fotorrespiración. La fotorrespiración la puse en otro libro porque si no me tocaba copiar 20,000 veces lo mismo. Entonces, este es aquí apartecito. Ok, la fotorrespiración es un proceso que ocurre cuando las condiciones a las que está expuesta la planta, en casa se están viendo donde dice fotorrespiración, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Chance. Va, ok. Es un proceso que ocurre cuando la planta está en condiciones que son secas y cálidas. ¿Qué pasa si está el ambiente muy seco y muy cálido? Que básicamente los estomas de las hojas no se van a abrir. Entonces, si el estoma se mantiene completamente, no puedo dejarle despacito. Si los estomas se mantienen completamente cerrados todo el tiempo, no va a ocurrir el intercambio de gases. Esto quiere decir, la planta no va a poder entrar dióxido de carbono. Esa es una cosa. Pero la otra es, la planta de todas maneras sí contiene un poco de agua. La planta está expuesta al sol. Si es seco y cálido, obviamente sabemos que hay suficiente sol. Y entonces la fotólisis del agua sí va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el CO2 no ingresa. El O2 de la fotólisis no sale. Voy a poner esto es porque estomas están cerrados. Okay. Enzima, la enzima que sirve para pegar el dióxido de carbono a la nebulosa experimenta una inhibición competitiva. Eso quiere decir que el rubisco se une los dos a la nebulosa. Competitiva. ¿Qué quiere decir esto de inhibición competitiva? Ya vimos que es que una enzima puede ocupar su sitio activo con otra molécula. Entonces, de forma normal, la rubisco lo que queremos es pegar el dióxido de carbono, lo pegue a la ribulosa de fosfato y entonces entre al ciclo de Calvin. Eso es lo que queremos de forma normal. Pero cuando el estómago no se abre, aunque sea que haya un poquito de dióxido de carbono disponible, pero hay mucho oxígeno, el oxígeno entra al sitio activo de la ribulosa y entonces no se puede pasar, aunque haya CO2 disponible, no se puede pasar al ciclo de Calvin. Sino que entramos al otro proceso, que es la fotorrespiración. Entonces, ¿qué es la fotorrespiración? Es un proceso derivado de una inhibición competitiva de la rubisco.
Ahí dice fotorrespiración, aquí dice cuando hay bajas temperaturas y la tasa de CO2 es alta, pasamos al ciclo de Calvin. Cuando hay alta temperatura, la tasa de concentración de CO2 en comparación al oxígeno es baja, entonces pasamos a fotorrespiración. Si eso pasa, lo que va a ocurrir es que la planta no va a poder crear su glucosa. Entonces la planta, con el tiempo, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, porque ya no va a tener comida, ya no va a tener materia prima. Entonces, por ejemplo, a las plantas obviamente eso no les funciona, pero tampoco pueden abrir los estomas, porque entonces van a perder agua. Y de por sí estamos hablando que el clima es seco, la temperatura es alta, entonces tampoco les funciona perder agua porque también se van a morir al secarse. Entonces las plantas lo que hicieron es crear rutas alternativas para poder hacer la fotosíntesis. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando uno va a caminar Isla de Reu, hay un montón de terrenos sembrados con caña de azúcar. ¿Sí? La caña de azúcar es una planta que aguanta temperaturas calientes y climas secos. Pero, por ejemplo, no van a ver un sembrado de rosas ahí, porque las rosas ahí tendrían que invertirse mucho dinero en hacerles un toldo especial para que no les caiga tanto sol, regarlas en exceso para que no se mueran. Entonces, no es un cultivo que nos funcione en esas zonas. Entonces, obviamente, las plantas se van a desarrollar donde mejor les funcione. Pero sí hay plantas que pueden evitar este proceso de la fotorrespiración. Una de ellas son las plantas C4. Este C4 es porque el primer compuesto sólido que se forma tiene 4 carbonos. Se llaman plantas C4. Entonces veamos qué diferencia tiene el proceso normal que ya vimos con estas plantas C4. Déjenme que aquí voy a ponerlo ahí porque si lo hago más chiquito no se logra ver bien. Va. Ok. ¿Se acuerdan que en las plantas tenemos cuando vimos la hoja, está las células de la epidermis, que eran transparentes, luego venía el mesófilo en empalizada, que era así que estaba bien ordenadito, y luego estaba el mesófilo esponjoso, en donde estaban los haces de transporte. ¿Se acuerdan de esa parte que les puse de la imagen? Estaba el esponjoso, que era desordenado, y tenía los haces vasculares. En esa imagen esto que se enfoca. No la puse aquí, pero pues está en otro OneNote. Entonces, en las plantas C4 va a entrar el dióxido de carbono. Hay otra molécula de 3 carbonos ahí, que es TP. Quiere decir piruvato. Fosfoenilpiruvato. Tiene 3 carbonos. Hay una enzima que es la PEP carboxilasa o fosfoenilpiruvato carboxilasa. Y eso quiere decir, esta es la enzima responsable de agarrar el dióxido de carbono que hay y pegarlo al PEP. Se forma una molécula de 4 carbonos que es el oxaloacetato. Este oxaloacetato tiene una modificación y aquí cada vez tenemos que modificaciones. Yo estoy metiendo ATP. Hay una modificación, reorganización de moléculas y luego otra molécula de 4 carbonos que se llama malato. Todo esto pasó en el mesófilo en empalizado. Llega al mesófilo esponjoso y llega directamente a las vainas perivasculares, a las del cubito donde se transporta agua y azúcar. Y entonces, en estas de aquí, va a ocurrir este otro proceso. El malato ingresa, ya estando acá donde hay agua disponible, etcétera, el malato libera un dióxido de carbono y vuelve a formarse piruvato. El piruvato sale de esta vaina y se transforma otra vez en lo que teníamos arriba. Voy a seguir con esta línea de acá. Este CO2, aquí en la vaina, ya se utiliza y de forma normal ocurre el ciclo de Calvin. O sea, estas plantas C4 lo único que hicieron fue hacer un paso extra para evitar el abrir los estómagos en momentos en donde no les funciona. Entonces, la fosfoenilcarboxilasa no va a sufrir inhibición competitiva.
esa le gusta el dióxido de carbono y solo con el dióxido de carbono se une. Entonces, la función de la fosfoenilcarboxilasa es agarrar el poquito dióxido de carbono que pudo haber entrado y pasarlo a un área de mayor seguridad, digamos así, donde ya está pasando el ciclo de Calvin de forma normal. O sea, aquí solo es este paso extra. Aquí cuando volvió a liberar el CO2, nos volvemos a piruvato, de aquí de piruvato para otra vez el P, vuelvo a meter ATP. Y ya queda nuevamente mi molécula de 3 carbonos nuevamente disponible para agarrar más dióxido de carbono. O sea, el proceso es igualmente cíclico, pero tengo 2 pasos más en los que obviamente yo voy a gastar más ATP. Incluso acá, para que este malato libere, aquí también tengo ATP metido. Entonces la planta gasta más energía. Pero entre gastar más energía y quedarse sin glucosa, a la planta sí le funciona hacer esa inversión energética. Dime, Ian. Este proceso sucede en cualquier tipo de planta, ¿verdad? No en cualquier tipo de planta. Por ejemplo, una planta de un rosal, etcétera, o la grama, por ejemplo, no pueden hacer este tipo de rutas. Yo tengo una planta que es C3 y toda la vida esa planta va a ser C3. Las plantas C4 toda la vida hacen este tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, la caña de azúcar, el maíz, son plantas C4 y siempre van a hacer este proceso. Entonces, claro, estos pasos extras de esta plantita. Entonces, si hablamos de diferencias entre lo que ya vimos y esto, hay varias cositas que podemos anotar acá. La molécula, la enzima que capta que ayuda a la fijación del CO2 es la carboxilasa. Esto ocurre en mesófilo. En el paisaje. Luego, la incorporación del CO2 al ciclo de Calvin. Haces vasculares. Son como diferencias de lo que ya tenemos. Solo déjenme ver aquí. Okay. Estos haces vasculares contienen cloroplastos. Son las únicas plantas que tienen cloroplastos en el vascular. Luego, la fuente de CO2 para ciclo de Calvin. ¿Quién es? ¿Es el CO2 atmosférico, sí o no? O sea, ¿quién me está dando el dióxido de carbono para que pase el ciclo de Calvin? No todos al mismo tiempo. A ver, ahí en la imagen, ¿quién está soltando el CO2? El malato. La fuente de CO2 para el ciclo de Calvin es el malato. O sea, aquí va a hablar
de un dióxido atmosférico que llega al ciclo de Calvin. Es un dióxido de carbono que ya venía de una molécula orgánica que se está descarboxilando. Aquí lo que ocurre es una descarboxilación. Y luego ya pasa todo lo normal. Van a venir 3 moléculas de este que se va a unir a la ribosa que ya estaba. Una de las moléculas de PGA sale, vuelve a darse otra vuelta al ciclo y con la segunda ya forma un glucosa. O sea, todo esto de aquí ya es lo que vimos. Pero estas cosas son distintas. Ok. ¿Dudas ahí? ¿No? Vale. Ok. Entonces aquí esto ya solo sería de comparar cuál es la primera molécula que se forma. Aquí la primera molécula orgánica formada es el oxaloacetato. Y luego va a tener varias transformaciones para poder llegar a malato, poder descarboxilarse y regresamos al ciclo. Entonces, estas son las plantas C4. Ejemplos de estas plantas podemos tener el maíz, por ejemplo, la caña de azúcar, plantas básicamente monocotiledóneas, la mayoría son C4. Entonces, si ustedes se han fijado en el clima del INTA de REU, es caliente, es seco, pero igual generalmente en las tardes llueve, o sea, es un calor húmedo, o sea, sí hay disposición de agua, pero hay mucho calor. Por eso estas plantas siempre van a recibir un suministro de agua que les permite todavía poder fijar el dióxido de carbono en el día, o sea, durante el día sí abren momentáneamente sus estomas para poder hacer su proceso. En cambio, las otras plantas que tenemos aquí abajo, lo voy a poner aquí como una cosa. Hay mayor inversión de energía, estoy hablando de ATP. Por parte de la O sea, es un proceso energéticamente caro, pero funcional para poder hacer glucosa. Y luego vamos al otro tipo de plantas que son las crasuláceas. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de las suculentas, de los cactus, etcétera, que estas van a estar todavía en condiciones mucho más secas y completamente, que no muevo. Ahí está. Estas plantas CAM tienen más áridos. Áridos que son más calurosos y más secos. ¿Sí? Vamos a hablar tipo desierto. Entonces, estas plantas tienen un proceso todavía más largo y dividido en 2 etapas distintas. Las plantas, como es tan caliente, durante todo el día estas plantas nunca van a abrir sus estomas. Siempre cerradas durante el día. Las de arriba sí los abrían en pequeños momentos, por eso se había dióxido de carbono. Y para evitar la emisión competitiva, la rubisco estaba solo en los haces, donde ya realmente no llega tantísima luz. Entonces, estas plantas esperan a llegar a la noche, donde ya saben que en el desierto durante la noche baja un montón la temperatura. Parecido a como se siente ahora aquí en Guatemala. Durante el día está el calor que no se aguanta, pero por ahí de las 5 ya empieza a hacer como airecito y en la noche está generalmente bastante fresco. El desierto es todavía hasta un cambio de temperatura de unos 10 o 12 grados centígrados entre el mediodía y la noche, a veces incluso más. Durante la noche, estas plantas abren sus estomas y entra el dióxido de carbono.
Al entrar el dióxido de carbono, igual volvemos a aparecer con la carboxilasa, que la va a unir, se vuelve a formar el oxaloacetato, todo eso es lo mismo. Se vuelve a formar el malato, todo igual, pero este malato no nos sirve que se libere de una vez el dióxido de carbono, porque no hay luz para poder hacer las reacciones lumínicas. Entonces, estas plantas tienen un proceso extra donde el malato entra a la vacuola central, y ustedes saben que la vacuola central contiene agua. Entonces, en química, la terminación ato, ¿cuándo la usan? Ok, cuando es mayor, o sea que venía del ico, ¿sí o no? Pero ¿por qué paso del ico al ato? Esa es mi pregunta. Porque es un ion. Porque es un ion. Yo tenía ácido sulfúrico, H2SO4, y mi sulfato es SO4 menos 2. Yo perdí mis hidrógenos, ¿sí o no? Entonces quiere decir esto que este malato es una molécula le faltan hidrógenos. Al entrar a la vacuola, donde hay agua, el agua va a funcionar para dar hidrógenos y entonces se convierte en ácido málico, ¿sí? Y como ácido málico, se queda toda la noche y ahí se queda guardadito. Al día siguiente, cuando ya vuelve a haber sol disponible y empiezan a ocurrir las reacciones lumínicas de fotólisis y todo eso, miren chicos, hoy esta clase de reflexión. Vivimos que el invierno de tiempo, que sabe, con C no es tan complicado, tampoco es que el desempeño de maravilla. Y la otra, yo les voy a dar un anuncio, me voy a quedar un ratito. Estamos hablando del círculo que va a haber hoy de física, por si alguien se quiere conectar. Coordinar y todo lo que de la calle, y pueden hacer una llamada de dirección, porque se fue María Lucho Silva. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Entonces aquí está ácido málico y se queda toda la noche. Al día siguiente, cuando vuelve a salir el sol y otra vez empieza a ocurrir la fotólisis, etcétera, el ácido málico sale de la vacuola y se vuelve a convertir otra vez en malato. O sea, aquí nuevamente volvemos a hacer este malato. Y el proceso es el mismo que el de arriba. El malato se descarboxila, o sea, suelta un dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono ya entra al ciclo de Talley. El piruvato que se forma al perder un carbono del malato vuelve a convertirse en fosfodilpiruvato y está listo otra vez para agarrar más dióxido de carbono atmosférico cuando la planta abra sus estomas en la noche. Entonces, estas plantas lo que hacen es ver cómo se idean poder hacer su fotosíntesis. Esta todavía es más extrema porque hace la fotosíntesis en dos momentos del día diferentes. Empezamos fijando dióxido de carbono en la noche, el dióxido de carbono atmosférico, y luego el dióxido de carbono orgánico, porque salió de esta molécula, ya se entra al ciclo del Calvin durante el día. Entonces, estación de CO2. En la noche. Estación CO2. Y voy a poner aquí entre paréntesis si no es correcto. Orgánico. ¿Por qué no es correcto decir que el CO2 es orgánico? Nadie sabe, todos podrían saber. Ok, no es orgánico porque una molécula orgánica, ¿qué tiene que tener sí o sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí solo tengo CO2, o sea, el dióxido de carbono es inorgánico porque es una molécula solo con carbono y oxígeno. Yo aquí estoy utilizando el término orgánico porque este dióxido de carbono no venía de la atmósfera tal cual, venía ya de una molécula orgánica. Por eso te puedes decir orgánico entre paréntesis si quieres ver esa explicación. Que el dióxido de carbono es inorgánico porque no tiene hidrógenos, pero
viene de una molécula orgánica. Estoy usando la palabra orgánica. Verificación del CO2 orgánico. Y se los voy a poner en español. SNI. Diferencia también otra, todo el proceso ocurre en el mesófilo. O sea, no pasamos nunca a los haces vasculares, todo es en el mesófilo. ¿Qué les puse aquí arriba? Solo déjenme ver. Todo esto se repite. La enzima que ayuda a la fijación del atmosférico es la peptacarboxilasa, eso también. La incorporación al ciclo de Calvin, no, eso ya les puse que es el mesófilo. Esto se repite, fuente de dióxido de carbono para ciclo de Calvin es el malato. Y hay una mayor inversión de energía por parte de la planta. Aquí también tiene un montón de transformaciones. Y voy a poner aquí como cosa extra. Hay almacenamiento. De malato. Que es el ácido málico. En vapores. Luego que ya el malato se libera, su CO2, el ciclo de Calvin vuelve a pasar normal. O sea, entran 3 CO2, 2 vueltas y forman una glucosa. Esa es la forma más fácil de explicar estas rutas alternativas. Plantas como las C4, como les digo, los cactus, algunos tipos de suculentas, la piña también. Entonces, no sé si hay alguna duda de esto. Entonces, así nos quedaríamos con esto, ahí sí, ahora sí ya fijo, acabamos lo que es la fotosíntesis. El viernes tenemos hoja de trabajo, pero no conseguí laboratorio con todas las secciones. Entonces, y no me dejan hacerlo aquí ustedes con sus datos o compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces les voy a traer hojitas, vamos a hacer la hoja de trabajo en papel. Entonces, nomás para que sí van a poder usar sus apuntes de clase, van a poder usar el libro, etcétera, etcétera. El viernes. Yo te había dicho que era viernes, pero que iba a ser en laboratorio y que se iba a quedar abierto 2 intentos el fin de semana, pero si no es en laboratorio, lo voy a hacer en papel. Okay. Entonces, no la entregan de una, porque la voy a hacer más cortita. Ay, chato, tengo que trabajar doble para hacerte la hoja en papel. Y, o sea, los quiero, pero ya trabajar doble es así como, no te prometo. Lo que sí que los puedo ver de qué forma los ayudo. Y entonces yo a los de casa les mando. Me da cuenta que tenía esto apagado. Okay. Y entonces a los de casa yo les mandaría el viernes, les comparto el archivo por acá, lo trabajan y entonces me lo suben escaneado. Ay. Dime, Stephanie. ¿Perdón? Sí, solo la fotosíntesis. Ok, entonces ahí estamos, chicos. No hay dudas. Ahí nos quedamos por hoy entonces. Ok, nos vemos. Que tengan buen día. Erika. Adiós. Gracias, buen día.